Listo, nos avisas, Dani, cuando estés listo. Ya. ¿Sí se ve? Sí, Dani, puedes continuar. Listo. Buenos días con todos. Es un placer para mí estar esta mañana, viernes 11 de junio, y poderles presentar el resultado de mi investigación con el tema Consecuencias por la insuficiencia de atención médica en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito entre 2020 y 2021 para atender COVID-19. Agradezco el tiempo que se están tomando para presenciar este acontecimiento importante en mi carrera académica. Bien, introducción. En esta diapositiva se visualiza un resumen de los temas a tratar importantes en mi introducción, iniciando con la aparición del COVID-19. En el año 2019 apareció una nueva enfermedad nunca antes vista. China se había convertido en el epicentro de una nueva cepa que afectaba principalmente a los pulmones, y sus síntomas no cedían ante fármacos eficaces contra otras enfermedades que también tenían síntomas pulmonares. Más tarde este padecimiento se conocería como COVID-19 y se extendría por todo el mundo. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declararía este virus como una pandemia. Situación de Ecuador. La situación de Ecuador en aquel momento no era la mejor, un país latinoamericano que no albergaba una buena estabilidad ni económica, ni muchísimo menos una estabilidad en servicios tan esenciales como la salud pública. El impacto que tuvo esta nueva enfermedad fue importante, pues no se tenía ni la infraestructura ni la economía para minimizar lo más posible el impacto que tuvo en la ciudadanía en lo que se refiere a muertes y contagios, hasta el punto de que todo el sistema de salud pública terminó colapsando. Justificación. La importancia de esta investigación recae en reconocer a todas aquellas víctimas que de alguna u otra manera se vieron afectadas por la insuficiencia hospitalaria pública de Quito, ya que en estos problemas no solo pudieron haber sido originados por la propia pandemia de COVID-19, sino también por otros factores internos dentro de la salud pública que terminaron afectando al paciente. El Hospital Carlos Andrade Marín. Ya que Quito alberga un gran número de hospitales públicos, esta investigación se basó netamente en uno de los principales hospitales del país y del cantón respectivamente. El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín es uno de los mayores representantes, por no decir el mayor representante, de hospitales públicos en la ciudad. Planteamiento del problema. Inicialmente tenemos en este caso formulación del problema. ¿Cuáles son las consecuencias por la insuficiencia de atención médica en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín? ¿Cuál es el objetivo de esta problemática general? Es más que nada determinar en general las consecuencias por una insuficiencia hospitalaria dentro del Hospital Carlos Andrade Marín, ya que sería el principal objetivo de esta investigación. Es decir, abarcar todas las consecuencias que podamos encontrar. Preguntas directrices. En este caso, la primera pregunta: ¿cuáles son las consecuencias por la insuficiencia en la atención médica en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito entre 2020 y 2021 para atender casos de COVID-19? La primera pregunta directriz se enfoca en fechas exactas para un análisis mucho más específico, por así decirlo, del tema. La segunda pregunta: ¿cuál es la tasa de mortalidad en pacientes con diagnóstico de COVID-19 por la insuficiencia de servicios en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín entre 2020 y 2021? La importancia de esta pregunta recae en visualizar si realmente tenemos o si realmente existe una diferencia objetiva de calidad respecto a, por ejemplo, hospitales privados. La tercera pregunta directriz: ¿cuáles son las falencias del sistema administrativo en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito entre 2020 y 2021 por COVID-19? Esta pregunta directriz se realizó para averiguar si existe una relación entre el sistema administrativo y, de alguna manera, la calidad de atención que recibe el paciente final. La cuarta pregunta directriz: ¿qué impacto psicológico se generó en el personal hospitalario por la gran demanda de atención de casos de COVID-19 en el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito entre 2020 y 2021? Tras el inicio de la pandemia, el personal de salud se vio gravemente afectado por su carga laboral, llegada de pacientes de forma masiva, gran número de decesos diarios, entre otros. Estos factores son un claro indicio de cambios psicológicos en el personal de salud, por lo que es importante determinar si es que estos problemas psicológicos que se generaron en todo el personal de salud durante la pandemia de alguna manera pudieron afectar al paciente.
La última pregunta directriz: ¿cuáles son los equipos médicos faltantes en la infraestructura de salud del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de Quito entre 2020 y 2021 para atender COVID-19? El investigar sobre la infraestructura del hospital nos deja visualizar si todo el personal está trabajando en condiciones adecuadas y si el paciente pudo recibir toda la ayuda necesaria o toda la ayuda que pudiera permitir su supervivencia, especialmente con esta enfermedad con una tasa de mortalidad tan alta. Marco teórico. En el marco teórico se ha desarrollado un indicador descendente, en este caso, como pueden visualizar, es una flecha, para ayudar a la comprensión de los temas abarcados, iniciando con origen y desarrollo del COVID-19 como el tema más general hasta el más específico, que en este caso es consecuencias por la insuficiencia de atención médica. Bien, origen y desarrollo del COVID-19. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de la presencia de una enfermedad todavía aún desconocida. Las autoridades chinas identificaron que se trataba de una nueva cepa de coronavirus, denominaron esta nueva cepa como COVID-19, ya que su auge fue justamente en 2019. Si bien su origen sigue siendo hasta ahora desconocido, la hipótesis más aceptada por todos es que es de origen animal. El virus demostraría una rápida acción de contagio. En pocos meses contagiaría a miles de personas, en este caso ciudadanos chinos. El gobierno tomaría medidas para evitar que el contagio interno continúe, sin embargo, no lograría evitar que el virus saliera del país. El COVID-19 y el Ecuador. Hasta inicios del 2020, Ecuador mantenía estimaciones económicas negativas, con previsualizaciones a un decrecimiento de 3,1% del PIB. El 29 de febrero del 2020 se reportaría el primer caso positivo de COVID-19 en Ecuador. Se trataba de una ecuatoriana que llegaba al aeropuerto de Guayaquil sin síntomas y que más tarde mostraría síntomas característicos de la enfermedad. Y tras realizarse una prueba de la respectiva enfermedad, esta saldría positiva. La respuesta del gobierno ante esto fue decretar un estado de excepción que entraría en vigencia el 27 de marzo de 2020 y con ello también se empezó a reconocer a la mascarilla como implemento obligatorio. El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín es uno de los principales centros de salud a nivel nacional, como ya antes había mencionado, siendo manejado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Este hospital se encuentra en el centro de Quito, que por su propia zona geográfica se ha vuelto uno de los hospitales más populares en toda la ciudad. Tras el brote del virus del Ecuador, varios hospitales, incluido el Hospital Carlos Andrade Marín, tuvieron que derivar un cierto financiamiento o un cierto presupuesto de diferentes especialidades médicas a las unidades de cuidados intensivos o las UCI, más conocidas, con el fin de mejorar la calidad de atención y cupo para atender el mayor número de pacientes con diagnóstico COVID posible. Conforme continuaba la cepa de COVID-19 en Ecuador, aparecieron problemas en el hospital. El principal fue que la demanda de camillas en las unidades de cuidados intensivos superaba a la oferta que podía brindar el Hospital Carlos Andrade Marín. Incluso este fenómeno no solo ocurrió en este hospital, sino también en todos los hospitales públicos a nivel nacional. Pese a que el seguro, en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mantenía la mayor cantidad de camillas en unidades de cuidados intensivos UCI en comparación con, por ejemplo, la oferta privada. Los pacientes que no tenían diagnóstico de COVID-19 también se vieron afectados, ya que gran parte del presupuesto de otras especialidades fue disminuido con el fin de justamente brindarlo para las unidades de cuidados intensivos, siendo que había mucha menor oferta o mucho menor cupo público para especialidades tan esenciales como cirugía, medicina interna, pediatría, oncología, entre otras especialidades médicas. Por parte del departamento administrativo se intensificaron los problemas como pueden ser semanas e incluso meses para una consulta médica, falta de medicinas para pacientes COVID-19 o directamente pacientes con otros padecimientos.
Fue una etapa en la que fue una etapa en la que se empezaron a destapar muchísimas irregularidades, no solo del Hospital Carlos Andrés de Marín, sino de su institución controladora, que en este caso era el IES, como por ejemplo un desabastecimiento en medicinas esenciales dentro del hospital, que más tarde serían encontradas embodegadas y presuntamente listas para ser revendidas. Finalmente, llegamos a la perspectiva ciudadana, donde pacientes y familiares afirman que existe negligencia sanitaria, faltas de traje de protección adecuados para los médicos, falta de medicinas para pacientes COVID o con otros padecimientos, y la atención hospitalaria en el sector público ya era deficiente incluso antes de la pandemia, por lo que aquellos problemas se vieron intensificados con el aparecimiento de la misma, generando incertidumbre en la población ecuatoriana y mucho más en familias ecuatorianas de bajos recursos que dependen en su totalidad del sistema de salud pública. Estado psicológico del personal de salud frente al COVID-19. Tras la pandemia, se crearon muchos protocolos en base a los nuevos retos que se venían. El trabajo del médico y en sí de todo el personal de salud se vio aumentado, y se trata de largas jornadas de trabajo, donde día a día pacientes fallecen y otros sobreviven, expuestos siempre a circunstancias extremas, donde en algunos casos tienen que elaborarse en equipo apropiado, y esto con el tiempo genera dilemas éticos, angustia, fatiga, entre otros problemas. El estado psicológico del personal de salud dentro del Hospital Carlos Andrés de Marín siempre ha sido un problema, incluso antes de la emergencia sanitaria, pues es un centro de salud laboralmente demandante y en la actualidad existen muchos repositorios dentro de universidades de estudiantes que hacen justamente su trabajo de pregrado o su tesis para una maestría, basándose netamente solo en los problemas psicológicos que viven los médicos y estudiantes de medicina solo en el Hospital Carlos Andrés de Marín. Con la pandemia, este impacto psicológico aumentó y aparecieron síntomas como ansiedad, impotencia, fatiga, entre otros, hasta el punto que revistas médicas y otros trabajos académicos empezaron a recomendar que se debería tener un perfil psicológico de todos los empleados de salud. Consecuencias por la insuficiencia de atención médica. La gran demanda hospitalaria nunca cesaría, y si bien con el tiempo esta disminuiría, siempre superó el cupo que podía ofrecer el Hospital Carlos Andrés de Marín, por lo que nunca se llegó a atender a todos los pacientes que necesitaron una camilla en unidades de cuidados intensivos, y ya ni hablar de pacientes que buscaron un cupo en otra especialidad. Además, esto también causó desabasto de medicamentos, larga jornada de trabajo por parte del personal de salud e incluso fallas administrativas dentro del hospital. Al ser un sistema no preparado para un rápido impacto de una enfermedad sin tratamiento, en los primeros meses de infección en Quito, los casos de pacientes fallecidos por COVID-19 superaron a los casos de recuperación. Con el pasar de los meses y con el pasar del tiempo, esto fue cambiando hasta el punto de que finalmente el número de recuperados superó al número de pacientes fallecidos. Sin embargo, esto, como digo, es hasta que el propio personal de salud se adapte a este nuevo estilo de vida. Hasta la fecha, 15 de marzo de 2021, los casos de pacientes recuperados de COVID-19 dentro del hospital son de 2.677, con un número estimado semanal de 41 pacientes recuperados. Mientras que los casos de pacientes fallecidos con diagnóstico de COVID-19 son 1.300, con un número de decesos semanales de aproximadamente 19 pacientes. Con estos datos se puede estimar que todos los pacientes de COVID-19 que llegan al Hospital Carlos Andrés de Marín, de todos los que llegan, un 66% sobrevive a esta enfermedad y logra salir del hospital, mientras que otro 33% fallece por esta enfermedad. Análisis de resultados, pregunta 2. ¿Cree que el Hospital Carlos Andrés de Marín mantiene una demanda hospitalaria superior a su número de camillas? En esta pregunta se puede apreciar como un fuerte porcentaje afirma que existe una demanda hospitalaria superior al cupo que puede ofrecer el Hospital de Especialidades Carlos Andrés de Marín, seguido de un 33% que dice que ocurre casi siempre. Es una pregunta de gran importancia para la investigación porque brinda una respuesta objetiva desde una realidad que vive de primera mano todo el personal de salud. Y en este caso hay una clara afirmación que de hecho existe una demanda que supera a la oferta. Análisis de resultados 2, pregunta 9. ¿Considera que el Hospital Carlos Andrés de Marín actualmente mantiene una deficiencia en equipos médicos? En este caso se nota un fenómeno no antes visto,
y es que ningún encuestado escogió el indicador nunca, por lo que extrapolando las respuestas ya se sabe que sí existe una deficiencia en equipos médicos dentro del Hospital Carlos Andrade Marín, ya sea parcial o completa, aunque guiándonos de la respuesta más escogida, se puede suponer que ocurre casi siempre. Por lo tanto, el paciente final no tendría muchas posibilidades de tratamiento adecuado o de calidad como las podría tener dentro de un hospital con toda la disponibilidad de equipos. Análisis de resultados 3, pregunta 8. ¿El estrés laboral puede afectar negativamente al juicio médico y a la práctica de la medicina? En la pregunta 8 se identifica una clara tendencia a la afirmación de siempre o casi siempre, ya que siempre mantiene un porcentaje de 44,4% y casi siempre un porcentaje de 38,9%, siendo que los otros dos indicadores quedaron rezagados como una minoría. Por lo tanto, según los encuestados, en su mayoría consideran que el estrés laboral afecta negativamente al juicio médico y a la práctica de la medicina, complementándolo con la propia emergencia sanitaria y guiándonos de las respuestas obtenidas se puede afirmar que la calidad de atención médica era mejor antes de que la pandemia de COVID-19 viniera a generar más estrés laboral dentro del personal de salud. Análisis de resultados 4, pregunta 10. ¿Considera que hubo un incremento en la mortalidad de pacientes tomando en cuenta que surgieron problemas administrativos, laborales y psicológicos por la pandemia? Finalmente podemos observar cómo es un gráfico en parte dividido, pero con una tendencia a afirmar que sí existió un incremento en la mortalidad de pacientes. Es importante recordar que no todos los encuestados fueron médicos o enfermeras, por lo que esta perspectiva puede variar dependiendo el rol asignado dentro del hospital. ¿A qué me refiero con esto? Más que nada a que no es lo mismo que un doctor pueda ver a todos sus pacientes, ver recuperándolos y otros ver falleciéndolos, mientras que, por ejemplo, un personal de limpieza que también se considera personal de salud, vea esta misma perspectiva que puede ver un doctor o una enfermera. Entonces es importante recordar que no se tomó una encuesta netamente solo a enfermeras ni a doctores, sino también a personal de limpieza. Conclusiones. La conclusión número 1, disminución en cupos de otras especialidades. La investigación presente determinó que el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín sufrió de varias consecuencias por la insuficiencia de atención hospitalaria. Entre estas, la disminución de áreas disponibles en otras especialidades, moviendo o por el motivo de mover parte de su presupuesto a las unidades de cuidados intensivos y generando una precarización total en todos los cupos para otros pacientes que no necesariamente tenían COVID-19. La segunda conclusión, poca eficiencia administrativa. Se identificó que el Hospital Carlos Andrade Marín mantiene un equipo administrativo poco eficiente al momento de derivar a un paciente o permitirle una atención médica. Además, un manejo totalmente erróneo de recursos humanos y bienes dentro del hospital, generando no solo desconfianza, por así decirlo, en la entidad, sino también perjudicando de alguna manera a los pacientes. La tercera conclusión, impactos psicológicos negativos en el personal de salud. La alta demanda hospitalaria provocó que el trabajo aumente en todo el personal de salud, afectando gravemente con el tiempo su salud psicológica, con síntomas como depresión, ansiedad y estrés laboral, entre otros. Y finalmente terminan de disminuir su calidad de atención y práctica médica al paciente. La cuarta conclusión, déficit en equipos médicos y personal de salud. La falta de equipo médico y personal de salud provocó que la calidad del servicio brindado por el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín se vea afectada gravemente con el pasar de la pandemia, pues con cada día que pasaba tenía menos recursos que brindar al paciente y la falta de empleados esenciales como médicos llevaba a una atención totalmente precaria. Quinta conclusión, tasa de mortalidad. Finalmente se llega a un trayecto de equivocaciones y malas decisiones por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el propio Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, que provoca que tenga hasta el doble de tasa de mortalidad en comparación con la oferta privada.
siendo esta la consecuencia más importante provocada por la insuficiencia hospitalaria entre 2020 y 2021 para atender casos de COVID-19. Recomendaciones. Tomar en cuenta la opinión del personal de salud. Se recomienda en gran medida que el hospital tome nuevas medidas haciendo énfasis en la opinión de todos sus empleados, pues son ellos los que viven de primera mano las realidades que afronta este centro de salud. Segunda recomendación, contratación de más personal de salud. Un personal de salud más numeroso y un equipo de seguridad adecuado hubiera mejorado la situación que se vivió dentro del centro de salud, no solo beneficiando al paciente, sino también a los demás empleados. Además, el Hospital Carlos Andrade Marín ya mantenía una insuficiencia incluso antes de la emergencia sanitaria, por lo que no se equivocaría en contratar mucho mayor personal de salud, pues cuando se acabe esta emergencia sanitaria igualmente va a seguir manteniendo esta insuficiencia, quizás no al mismo nivel de la emergencia sanitaria. La tercera recomendación, renovación de herramientas y equipo médico. La mortalidad que mantiene el hospital es del doble en comparación con la oferta privada. Se puede asumir en gran medida por las condiciones precarias con las que los médicos deben brindar sus servicios a los pacientes. Una renovación solo de equipo esencial ya mejoraría muchísimo para ayudar a que justamente esta tasa de mortalidad se reduzca. Cuarta recomendación, reforma administrativa. Una reforma administrativa es esencial ya que la calidad de servicio administrativo se puede mejorar con una reforma parcial o completa, ayudando a ser mucho más eficientes al momento de manejar documentos de importancia, al momento de brindar un mejor trato a todos sus pacientes y al momento de hacer un mejor manejo de su inventario de medicamentos. Quinta recomendación, precautelar la estabilidad psicológica del empleado. Y en realidad, con el cumplimiento de los campos antes mencionados ya se ayuda mucho a que se precautele la estabilidad psicológica del personal de salud, volviéndose más efectivos al momento de realizar prácticas médicas y mejorando en general la calidad de atención médica dentro del hospital y la calidad de atención médica que reciben todos sus pacientes. Claro que también es un punto muy importante y es que también de paso se mejora la calidad laboral que recibe todo el personal de salud. Finalmente, las referencias. Se usaron un total de 46 referencias a lo largo de toda mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a pasar a la ronda de preguntas de los estudiantes que se encuentran presentes y del jurado. Ya tía, respondo la pregunta que pusieron en el chat. ¿Sí? ¿No? Ya tía. Bueno, Camila, puede que la mala estabilidad psicológica de los doctores y enfermeros haya causado un aumento excesivo y arriesgado al contagio de COVID-19. Bueno, según las encuestas, generalmente los doctores se volvían mucho más no conscientes quizás a veces de su práctica médica, es decir, la calidad de la práctica médica que brindaban a sus pacientes disminuía. Entonces, en ese aspecto te podría decir que generalmente sí se veían altamente afectados justamente por la pandemia y todo lo que tenían que vivir en su día a día laboralmente hablando. Si es que esto de aquí de alguna manera provocó un aumento en el contagio de COVID-19, seguramente no fue por una estabilidad psicológica, sino más bien porque el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín no brindaba muchas veces el mejor equipo médico para la protección de sus empleados. Sí, Danielito, la pregunta. Buenos días con todos nuevamente. Habiendo visto esta realidad, Danielito, ¿qué piensa usted o cuál sería, ¿sí? La estrategia, ¿sí? Si usted estaría al mando para poder mejorar esta situación en el hospital? Ya. Bueno, tío, le comento.
En realidad el Hospital Especialidades Carlos Andrés Marín no tiene solo no tiene solo una problemática, sino tiene varias. Entonces, lo principal en estos momentos, especialmente en esta emergencia sanitaria, es poder brindar ayuda a todas las personas con diagnóstico de COVID-19 posible. Pero también es muy importante no olvidarnos de justamente estas otras especialidades que siguen siendo esenciales. Una cirugía hoy en día sigue siendo igual de mortal como puede ser una enfermedad de COVID-19. Entonces, siendo yo quizás el director del hospital, buscaría quizás no brindar un mismo servicio en cirugía, en especialidades como cirugía, porque sería imposible abarcar a tantos pacientes de COVID-19 sin que de alguna manera otras especialidades salgan afectadas. Pero sí buscaría quizás una mejor estabilidad, porque lo que se hizo en el Hospital Carlos Andrade Marín es directamente quitar inclusive cirujanos para que vayan a trabajar dentro de las unidades de cuidados intensivos, y esto a la larga genera obviamente que, que los pacientes salgan afectados al no poder recibir estas otras especialidades que son de igual importancia. Entonces, eso de ahí sería mi primera opción, y la segunda obviamente una contratación mucho de otros profesionales justamente de la salud, ya que actualmente el Hospital Carlos Andrade Marín mantiene una deficiencia en ese apartado, y por ese lado no puede atender también a muchas personas. Ok, ¿no hay más preguntas? No, ¿verdad? Querido jurado, ¿alguna otra pregunta más? Creo que fue muy clara en realidad la explicación y la acotación de Daniel. No, muchas gracias, Daniel.